se van a proceder a identificar. Doctora Nay. Gracias, muy buenos días con todos. Naico Techi Coronado Salazar, jueza integrante del colegiado. Muy buenos días, colegas, a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valdeiglesias, juez integrante del colegiado. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, de cuenta asistencia, citan todas las partes concurrentes a la presente audiencia. Sí, señora magistrada, buenos días con usted, con los integrantes del colegiado y con todas las partes presentes. Para informar que en la presente sesión de audiencia contamos con la participación del Ministerio Público, en esta ocasión representada por la doctora Paulina del Rocío Roque Soplapuco, y como interconsulta la doctora Meril Guamán Altamirano. Asimismo, con el actor civil conectados de forma virtual y también con la participación de defensas técnicas y acusados conectados de manera virtual y presencial. Por las personas jurídicas, por Fuerza Popular, se ha acreditado el doctor Erto Flores Chávez y por MVV Bienes Raíces SAC, la doctora Juliana Loza. Doctora, debo dar cuenta también que hay un escrito que se advierte en el sistema con ingreso número 2884-2024, presentado con fecha 16 de julio a las 8:36, presentado por el señor Pierre Figari Mendoza, en la cual informa que durante la etapa del juicio oral va a realizar también autodefensa. Es todo cuanto tengo que informar, doctora. Bien, muy bien, el escrito que se tenga en cuenta lo que fuera pertinente. Vamos a continuar con la audiencia y vamos a escuchar al abogado defensor de Vicente Ignacio Silva Checa, el doctor García. El doctor, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, representante del Ministerio Público. Buenos días, colegas. Sí, señora magistrada, es inevitable no tocar al momento de hacer estos alegatos de apertura, no tocar el tema de las imprecisiones o los defectos que hemos encontrado o que se han evidenciado a lo largo de la exposición de todos mis colegas en la acusación fiscal y que se encuentran contenidas en el autoenjuiciamiento. ¿Por qué resulta inevitable hablar de esto, señores magistrados? Porque, como ya otros colegas lo han dicho, este es un relato absolutamente impreciso, un relato que no tiene ninguna precisión a lo largo de las más de 7.000 hojas que contiene el auto de enjuiciamiento, y lo más preocupante es que es un relato ausente de prueba, ausente de precisiones, que termina con una solicitud de pena de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad para mi patrocinado, el señor Vicente Silva Checa. A mi patrocinado, el Ministerio Público le imputa el delito de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. Vamos a empezar por la imputación relacionada con el delito de organización criminal. Como ya otros colegas lo han señalado, la imputación del representante del Ministerio Público para sostener que en este caso hay una organización criminal es atribuirle a cada uno de los miembros de esta supuesta cúpula las mismas conductas, porque a todos les atribuye coordinar, disponer, ordenar. Y cuando uno revise el autoenjuiciamiento o uno ha escuchado el relato del representante del Ministerio Público, lo que uno puede ver es que son los mismos hechos, los mismos documentos, las mismas disposiciones, las mismas personas. Al parecer, el Ministerio Público nos está diciendo que en este proceso lo que va a demostrar es que tanto mi patrocinado como los demás miembros de esta supuesta organización criminal, al mismo tiempo, o hablaron con las mismas personas en el mismo momento, en diferente momento, pero hicieron lo mismo. Ellos se dispusieron, coordinaron y ordenaron a las mismas personas durante el desarrollo de todo el periodo de investigación. Sin embargo, cuando uno revisa las precisiones o el contexto en el cual el representante del Ministerio Público plantea el escenario en el cual se habrían dado estos actos de coordinación, de estos actos para ordenar, disponer o coordinar,
puede ver que no existe ninguna precisión. Lo único que hace es señalar que este acto determinado se hizo en coordinación entre la señora Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, el señor Jaime Yoshiyama Tanaka, la señora Ana Hertz, el señor Pierre Figari, y todos los actos están supuestamente coordinados, dispuestos y ordenados por todos ellos. Entonces, lo que vamos a esperar y esperamos en este juicio es que el representante del Ministerio Público pueda demostrar a este tribunal cómo es que mis patrocinados y los demás que también están involucrados en los mismos actos, en las mismas conductas, en los mismos lugares, en el mismo escenario, cómo es que ellos realizaron esos actos de coordinación para ordenar y para disponer la comisión de todos los delitos que el representante del Ministerio Público ha imputado a todas las personas acusadas en este caso. En el caso de mi patrocinado, concretamente, el Ministerio Público utiliza una fórmula bastante curiosa para involucrarlo en el partido Fuerza Popular, porque es evidente que mi patrocinado no forma parte del partido, no tiene ninguna vinculación funcional con el partido, pero utiliza esta fórmula de asesor oculto. Con esa fórmula mágica, lo que hace es ponerlo en los lugares donde no está y sacarlo de los lugares en los que debería estar. Esta fórmula de asesor oculto es muy fácil de utilizar. ¿Y en qué se ha apoyado para decir que es un asesor oculto? Dice que es un asesor oculto porque el estatuto del Partido Fuerza Popular no menciona ningún cargo de asesor. ¿Qué es lo que demás? ¿Y en qué otra cosa se apoya? Se apoya al señalar que mi patrocinado habría estado vinculado a el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, cuando es por todos conocido, y por el Ministerio Público también, que mi patrocinado fue absuelto de ese proceso. Por lo tanto, el Ministerio Público el Ministerio Público comete el error de atribuir esa condición de asesor oculto por la vinculación con Vladimiro Montesinos Torres, de la cual mi patrocinado ha sido absuelto. Por lo tanto, cualquier vinculación que mi patrocinado haya podido tener no tiene un contenido criminal. No puede ser visto como un acto ilícito o ser utilizado en su contra, porque respecto de mi patrocinado hay una sentencia absolutoria. Porque si no, ¿de qué sirve una sentencia absolutoria si toda la vida te va a perseguir ese proceso para involucrarte o utilizarlo como un acto, como un antecedente o como una circunstancia que te va a vincular en todo momento a una actividad criminal? Pero ¿qué es lo más curioso de esta organización criminal? Que el Ministerio Público señala que mi patrocinado sería miembro de la organización criminal porque hay una declaración de un colaborador, del señor Rolando Reategui, que señala que mi patrocinado es miembro de la cúpula del partido. Creo que el principal aporte de ese testimonio es la palabra cúpula. Creo que es de ahí que el representante del Ministerio Público ha sacado la palabra cúpula y la ha utilizado a lo largo de toda su acusación. ¿Por qué? Porque si uno revisa ese testimonio, que ha sido cortado y pegado más de probablemente 250 veces a lo largo de la acusación, ese es un testimonio que respecto de mi patrocinado dice algo muy concreto. Dice que el señor Rolando Reategui nunca se reunía con mi patrocinado. Señala que mi patrocinado entraba por una escalera, subía por una escalera de atrás y que se reunía con la cúpula para discutir asuntos políticos. Y que eso después era trasladado a las reuniones del comité político del partido. ¿Cómo el representante del Ministerio Público va a probar si su testigo, Estrella, ya señaló que él no se reunía con mi patrocinado? Pero lo curioso es que el representante del Ministerio Público utilice ese testimonio para
para sostener que esas labores de coordinación y de disposición son reales, cuando el propio documento, el propio testigo ha señalado que él no participaba de esas reuniones. El Ministerio Público, y ese testimonio también solo señala que él ha visto o ha conocido que mi patrocinado en algún momento asesoró en temas de inscripción del partido. ¿Cómo? Ese asesoramiento en la inscripción del partido puede servir para sostener que mi patrocinado disponía, ordenaba y coordinaba la realización de distintos actos ilícitos. ¿Qué otro testimonio señala el representante del Ministerio Público para sostener que mi patrocinado sería este eje al interior de esta organización criminal? El testimonio del señor Mejía Leca. ¿Pero qué es lo que señala el testimonio del señor Mejía Leca? Que él no conoce a mi patrocinado, que solo sabe que aparecía copiado en unos correos. Como pueden ver, señores magistrados, el cargo de organización criminal respecto de mi patrocinado está construido sobre dos testimonios que no señalan nada, en absoluto, nada parecido a lo que el representante del Ministerio Público ha consignado en su acusación en contra de mi patrocinado. Esta defensa demostrará a lo largo del juicio, al momento en que se interroguen los testigos, que estos testimonios en ningún momento vinculan a mi patrocinado dictando órdenes, disponiendo la realización de actos o coordinando la realización de algún tipo de acto ilegal. Respecto al delito de lavado de activos imputado a mi patrocinado, estamos en la misma situación, señores magistrados. Y aquí hay una situación muy particular, porque el Ministerio Público hace un análisis de todos los vínculos o de la sucesión de hechos en las cuales se habrían realizado los aportes que vienen siendo materia de investigación. Entiéndase, los aportes del Grupo Romero, los aportes de la CONFIEP, los aportes del señor Rasmus. Cuando hace ese relato, el representante del Ministerio Público en ninguna línea menciona a mi patrocinado. Sin embargo, cuando le imputa la conducta a mi patrocinado, lo que dice es que mi patrocinado ha asesorado, ha participado, ha coordinado, ha dispuesto actos que están vinculados con los actos de recolección, de colocación y de colocación del dinero. Sin embargo, no existe ningún solo testimonio que ponga a mi patrocinado en ese escenario. De igual manera, en los cargos de falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción de la justicia, tenemos el mismo problema. El representante del Ministerio Público solo señala que mi patrocinado habría dispuesto, habría coordinado, habría ordenado, pero en ningún momento efectúa una precisión de un lugar, o menciona un documento, o menciona un testimonio donde aparezca una versión que vincule a mi patrocinado a estos hechos. Por el contrario, los testimonios que ha presentado son testimonios que descargan la responsabilidad de mi patrocinado. Ya como lo dijo un colega que nos antecedió, esta forma en la que el Ministerio Público ha sostenido la acusación, con estos verbos abiertos, con esta historia que trata de contar, pone a las defensas en una situación muy particular, porque como este colega señaló, es muy difícil para nosotros defendernos en este caso,
porque no tenemos las precisiones necesarias para plantear una oferta probatoria que permita descargar esta responsabilidad, porque estamos frente a una acusación en la que solo se nos menciona que mi patrocinado habría coordinado. Y el representante del Ministerio Público, cuando se le pide precisiones respecto de cuándo se habrían realizado estas coordinaciones, lo único que hace es señalar que habría sido de enero del 2016 a junio del 2018, y señala periodos y señala documentos que se habrían elaborado durante ese periodo, pero en ningún momento ha señalado en qué parte de la elaboración de esos documentos, en qué parte del proceso en el que esos documentos se han ido creando o se han ido presentando, intervienen mi patrocinado, y esto no solo se aplica a mi patrocinado, se aplica a casi todos los investigados. Nosotros lo que estamos presenciando es que vamos a terminar en un juicio, vamos a terminar con una sentencia, luego de escuchar a más de 1.900 testigos que lo único que van a señalar es lo que ya todos sabemos, que recibieron indicaciones para realizar una serie de aportes, para hacer una serie de depósitos, para presentar una serie de documentos, pero en ningún momento vamos a escuchar un testimonio que vincule a mi patrocinado, el señor Vicente Silva Checa, con todos los actos que el Ministerio Público le imputa en esta acusación. Y una clara muestra de eso es que un testimonio que utilice el representante del Ministerio Público para vincular a mi patrocinado con esta supuesta organización criminal, para darle relevancia al interior de esta organización criminal, es el testimonio de la señora Mercedes Arauz y del señor Juan José Garrido. ¿Qué señalan esos testimonios? Esos testimonios señalan que el señor Juan José Garrido se comunica con mi patrocinado para pedirle una reunión, que en esa reunión trataron temas de coyuntura política. Sin embargo, el representante del Ministerio Público utiliza ese testimonio para señalar que mi patrocinado era el encargado de tener vínculos con las organizaciones políticas, con instituciones vinculadas con la administración de justicia, o peor aún, con supuestas organizaciones criminales que están siendo objeto de investigación en estos momentos. Eso es lo que nosotros avisoramos que va a suceder en este juicio. Vamos a escuchar solo testimonios de personas que nunca han hablado, nunca se han comunicado, nunca han visto al señor Vicente Silva Checa disponiendo, ordenando o coordinando, porque esa tiene que ser el centro de los interrogatorios, porque el cargo contra mi patrocinado es coordinar, disponer y ordenar. Y será el Ministerio Público que tendrá que demostrar, lo que creemos que no va a pasar, que todos esos testigos o todas esas personas coordinaron, dispusieron o recibieron órdenes de mi patrocinado, el señor Vicente Silva Checa. Muchas gracias. La defensa de Pier Paolo Figari Mendoza, doctora Madrid Reyes. Sí, se le recuerda, por favor, a todas las partes que se centren en cuál es la imputación que ustedes quieren señalar al Ministerio Público y cuál es su pretensión en esta audiencia. Seamos concretos en eso. Correcto. Con su venia, señores magistrados. Hemos evidenciado, señores magistrados, luego de escuchar atentamente el alegato de apertura del Ministerio Público, que nos encontramos ante una acusación, como ya se ha señalado, imprecisa. Una acusación que tiene más características y detalles políticos que sustento jurídico. El señor Pier Paolo Figari Mendoza es miembro de un partido político, no es miembro de una organización criminal. Es un ciudadano que ejerció su derecho a hacer política. No es un lavador de activos, señores magistrados. Nosotros vamos a acreditar que el Ministerio Público no va a poder probar que existió una organización criminal, según su dicho, enquistada dentro de un partido político. Vamos a acreditar
que dentro de todo el bagaje documental que existe, los más de 1000 testigos, ninguno de ellos va a poder señalar que existió aquí una organización criminal. Tampoco va a poder imputar algún acto que, de parte de mi patrocinado, pueda cumplir con los requisitos establecidos para configurarse el delito de organización criminal. Lo que existe en realidad es que mi patrocinado, con argumentos jurídicos y sobre todo con datos fácticos, acreditaremos que era un asesor político, que se desempeñó dentro del partido político. Vamos a acreditar que todos sus actos tenían que ver, guardaban relación con su desarrollo y actividad política. ¿Cuáles eran los temas que él veía? Temas legales, porque es abogado. Temas también de comunicación, porque es comunicador social. ¿Era miembro del CEN? Sí. Era miembro de un partido político. Era secretario de Justicia dentro del partido político. Y los testigos, los más de 1000 testigos que ha ofrecido el Ministerio Público, vendrán a acreditar que él tenía una participación política. Los que lo conocen, porque la mayoría de ellos, a quienes ni siquiera se le ha preguntado inclusive por él, la mayoría de ellos ni siquiera lo conoce al señor Figari. Y los pocos que lo conocen, lo que darán cuenta es de su trabajo y actividad política. Evidenciaremos, señores magistrados, que no existió nunca una cúpula. Evidenciaremos que eso que ha señalado el Ministerio Público respecto a unas reuniones de la cúpula jamás se dieron. También evidenciaremos que el testigo 2017-3, que hoy conocemos que es el señor Rolando Arreategui, que empezó como un testigo protegido, que luego el Ministerio Público señaló que en realidad sería un testigo impropio. Evidenciaremos que solamente el Ministerio Público tiene ese testimonio. Un testimonio plagado de contradicciones, un testimonio que no tiene ningún tipo de corroboración, ni fáctica, ni corroboración de otros elementos de convicción, de otros medios de prueba. Evidenciaremos que a pesar de que esta declaración fue la que detonó la prisión preventiva de mi patrocinado, hoy el Ministerio Público no tiene cómo sustentar el dicho, solamente un dicho de ese testigo. Evidenciaremos también, señores magistrados, que el denominado chat de la botica, tan mentado dentro de la acusación para todos los delitos, pero sobre todo en este caso de organización criminal, que además la Corte Suprema en el año 2019 ya señaló que es inocuo, que es irrelevante para el delito de organización criminal y para este caso, evidenciaremos que ese chat no es más que una impresión, un documento, un papel, que nunca existió ninguna audiencia, que no existe dentro de todo ese bagaje documental de medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, que no existe ninguna pericia informática y que solamente es eso, la impresión de un documento. Después de escuchar a los testigos, señores magistrados, ustedes podrán acreditar que no existe aquí una organización criminal y que de lo que darán cuenta es de que nos encontrábamos ante un partido político y sobre todo que no existe la concurrencia de los elementos típicos para poder configurarse este delito. En cuanto al delito de lavado de activos, durante el juicio oral evidenciaremos que a pesar de todo el tiempo que ha durado esta investigación, de toda la etapa de control, que ya vamos 7 años en realidad desde que inició la investigación, el Ministerio Público no ha podido acreditar, en principio, que Odebrecht alguna vez entregó dinero para financiar alguna campaña política. No lo va a poder acreditar. Adicionalmente de que, como ya sabemos, las autoridades de Brasil también han señalado y han hablado respecto a la ineficacia de estos medios probatorios respecto a este aspecto. También nosotros podremos evidenciar que el supuesto dinero maculado que ha señalado el Ministerio Público respecto a mi patrocinado, que vendría de las empresas sudamericanas de fibras y que servirían de base para la supuesta imputación del lavado de activos, es un dinero completamente lícito. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Va a venir, como ya se ha ofrecido, el representante de la empresa sudamericana de fibras. Dentro de los medios probatorios se han evidenciado y se han ofrecido los documentos que ha presentado la empresa. Documentos que no solamente son documentos contables, tienen recibos, registros, libros, declaraciones de impuestos respecto a estos dineros. ¿Qué es lo que vamos a acreditar nosotros luego que se actúe todo este medio de prueba? Vamos a acreditar la licitud
de estos dineros. Lo mismo ocurre en el caso de los dineros que dicen que provienen de las bóvedas del Banco de Crédito. Son dineros completamente lícitos. Vamos a evidenciar que no existe el delito de fraude en la administración de personas jurídicas como delito precedente y que por lo tanto nos encontramos ante una imputación o ante una conducta que es completamente atípica. Un dinero que es lícito no puede ser materia de lavado de activos, señores magistrados. Un dinero que es lícito, que está debidamente declarado, que fue entregado de una manera lícita, no puede ser pasible de lavar, de limpiar. Se limpia un dinero maculado, pero no un dinero lícito. Demostraremos así que el señor Pierpaolo Figari Mendoza nunca tuvo en su poder activos maculados, que haya pretendido mantener, transferir, convertir, ocultar, como dice la acusación. Vamos a acreditar que él jamás tuvo injerencia respecto a la administración o recaudación de los fondos de campaña, señores magistrados, y que las conductas que se reputan como lavado de activos, por lo tanto, son atípicas. Señores magistrados, dentro de las imputaciones señaladas contra mi patrocinado, se dice que él coordinó y dispuso, o de lo contrario, tenía conocimiento y coordinaba respecto al delito de lavado de activos. Nosotros vamos a acreditar que el Ministerio Público no tiene ningún medio de prueba que pueda sustentar esas afirmaciones y que solamente se ha realizado una imputación en bloque, que no ha sido capaz, luego de toda la investigación, de señalar un dato concreto a través del cual se supone que él habría tenido conocimiento, que él habría coordinado, que él habría dispuesto alguna de las conductas de lavado de activos y finalmente que realmente lo que se está trayendo a este juicio sería un financiamiento al partido político, lo cual, como ya se han explicado, no es pasible de ser sancionado penalmente. Que en el año 2011 y 2016, la ley 30.997, que modifica el Código Penal e incluye una conducta respecto al delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, no estaba vigente en esa época y que por lo tanto las conductas que se imputan como lavado de activos son completamente atípicas. Respecto a los delitos de obstrucción a la justicia, el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo en concurso con el de falsedad genérica, nosotros vamos a acreditar, señores magistrados, que estos delitos se imputan en bloque, de manera genérica, imprecisa. Es más, hemos escuchado cómo el Ministerio Público repetía y solamente cambiaba de nombres los mismos hechos, las mismas atribuciones. ¿Bajo qué premisa, señores magistrados? Bajo una premisa de conocimiento de supuestos actos de obstrucción, bajo una supuesta autoría no ejecutiva, como lo ha mencionado el Ministerio Público. La pregunta es, ¿tiene cómo probarlo? No, señores magistrados. Al final del juicio oral, evidenciaremos que no existen medios de prueba, que esta imputación en bloque solamente se quedó en un dicho y que no existe cómo probar que mi patrocinado ha participado de alguna manera de estos delitos. Es más, evidenciarán ustedes luego de todas las declaraciones de los testigos que mi patrocinado ni siquiera es mencionado dentro de estos hechos. Y una vez más, que el Ministerio Público no podrá probar ni la existencia de la cúpula ni en las supuestas reuniones donde se habría dispuesto, coordinado y demás, ya que estas no han sido definidas y no podrán definirse porque nunca existieron. Finalmente, señores magistrados, el señor Pierpaolo Figari Mendoza es un ciudadano que ejerció su derecho a ser político. Eso es lo que nosotros le vamos a evidenciar, que viene de una familia armoniosamente constituida, que es un abogado, comunicador social, que sufrió una injusta prisión de más de 18 meses y sobre todo que desde que se inició el proceso hasta la fecha, la imputación que se hizo al inicio y a hoy no ha podido ser corroborada ni enriquecida por elementos o por medios de prueba. Eso es lo que nosotros vamos a evidenciar. Sin ningún matiz político, sin ninguna revancha, sino netamente jurídico, señores magistrados. No existe dentro de las conductas que en bloque, sin precisión, que de manera genérica se le imputan, no existe la concurrencia de ninguno de los elementos típicos de los delitos que se le imputan. Y en consecuencia, después de escuchar ustedes toda la actuación de medios probatorios, deberán absolver a mi patrocinado de todos los hechos y de todas las imputaciones que se realizan en su contra. Eso es todo. Gracias.
Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Nolasco Valenzuela. Sí. Nos dice defensa de quién es, por favor. Sí. Está bien esto. De la señora Ana Ger Garfias de Vega. Con su venia, señora presidenta, señores magistrados. Señores magistrados, antes de llegar al punto en el que nos encontramos, esto es el inicio del juicio oral, respecto del caso de mi patrocinada se han expedido sendos pronunciamientos, hay decenas de pronunciamientos, tanto intraproceso penal como en la justicia constitucional. Y el derrotero de estos pronunciamientos, la constante de estos pronunciamientos, su señoría, es que en el caso de mi patrocinada, concretamente Ana Ger Garfias de Vega, no ha existido imputación, se ha afectado el derecho de defensa y esa especulación del denominado factor Reategui, situado en la campaña 2011, ha sido refutada con radicalidad suficiente. La Sala Penal de Apelaciones ha descartado que esto pueda configurar una imputación específica o necesaria. Esto lo encontramos para fijar como un hito del historial de la persecución penal contra mi defendida y que le generó ser privada de su libertad en el auto número 28 del 3 de enero del 2019, en el incidente 36. En este incidente 36, su señoría, que justamente aborda de manera expresa lo que el fiscal le ha atribuido en sus alegatos de apertura, esto es el denominado factor Reategui, esta resolución lo ha descartado con radicalidad suficiente que pueda constituir una imputación. Y expresamente, cito textualmente, no contiene una imputación específica respecto de la investigada Ana Ger Garfias de Vega. Solamente se limita a consignar el elemento normativo. Asimismo, y como correlato de ello, su señoría, se ha constatado en esta resolución judicial que se afectó su derecho de defensa, por cuanto no existía ningún elemento de convicción, se trató de una imputación contextual, una imputación genérica y de manera expresa ya la Sala de Apelaciones respecto a este denominado factor Reategui ha establecido que esto afecta sustancialmente el derecho de igualdad a trato y derecho de defensa de mi patrocinada. Esto es, lo que hemos escuchado en los alegatos de apertura del Ministerio Público concernientes al denominado factor Reategui, construido sobre la base de la declaración del señor Rolando Reategui, en su versión con el rostro descubierto y como testigo impropio o testigo con clave, señores magistrados, esta especie de corroboración cruzada ya ha sido desterrada por intraproceso por la Sala Penal de Apelaciones como configurador de una imputación necesaria. Sin embargo, ahora, en los alegatos de apertura, nuevamente se reedita, se clona esta construcción, indicando que se ubica mi defendida en el denominado factor Reategui bajo esta especie de construcción sobre la base de un testigo impropio, un testigo clave que ya ha sido desechado por la justicia ordinaria conforme dado cuenta. Pero no solamente eso, señores magistrados, dado que se ha afectado el derecho a la libertad, también la justicia constitucional ha abordado el caso Cocteles y de manera expresa, su señoría, ha señalado que el ser parte de una organización política, en el caso de mi defendida, que la ubican en el área política, haber efectuado coordinaciones con congresistas, haber interactuado a nivel político y también incorporando el supuesto chat de la botica, todo esto, su señoría, ha sido desterrado como una construcción jurídico-penal. Es más, el propio Tribunal Constitucional, en esta resolución que declaró fundado el habeas corpus del señor Jaime Yoshiyama Tanaka, ha sido claro en especificar que el Ministerio Público está vedado de efectuar una construcción sobre la base de personas que ni siquiera han sido objeto de investigación. Y en la audiencia de presentación de cargos del Ministerio Público, ¿qué hemos escuchado? Que la Fiscalía incorpora congresistas, incorpora personas que ni siquiera han sido parte de este objeto de investigación de la presente causa. Y no ha reparado que ya el Tribunal Constitucional, al declarar fundado un habeas corpus, ha desterrado esta praxis fiscal
de construir sobre la base de personas, en este caso congresistas, que ni siquiera han sido objeto de investigación. Asimismo, han dado cuenta, pues, que el ser parte de un área política, de un partido político, no puede configurar un delito de organización criminal. Y acá hay un tema importantísimo. El meollo de la construcción fiscal, el elemento nodal sobre el cual construye la supuesta organización criminal, es la creación de una supuesta cúpula. Una supuesta cúpula, señores magistrados, que ni siquiera tiene raigambre jurídico penal. Esto es una creación de la Fiscalía que ha sido utilizada para, de manera indeterminada, atribuir o formular cargos respecto de mi defendida y los demás acusados, sin reparar, señores magistrados, que lo más elemental que se debe exigir al acusador es que tiene que formular una construcción, una argumentación pasible de ser controlable mediante datos fácticos, mediante hechos. Y acá lo que se ha postulado de manera sistemática es esta supuesta cúpula que en modo alguno puede ser pasible de falsación. Ya el doctor Abantos ha indicado cómo en el presente caso se construye una acusación sobre la base de subjetividades y especulaciones que impiden a la defensa justamente poder contradecir y refutar, porque se mueve en el plano de generalidades, elementos etéreos e intelequias, señores magistrados, que nunca han existido. Y en el caso concreto de mi patrocinada, a quien se lo ubique en el área política, también ya hemos escuchado en las intervenciones de los anteriores abogados que han dado cuenta cómo ella no ha intervenido ni en el acopio ni en la distribución de los aportes de campaña. Ya los abogados que me han precedido han sido explícitos en señalar cómo ha sido este modelo de aportes de campaña, quienes han intervenido. Sin embargo, la señora Ana Ger Garfias de Viva, justamente ubicada en el tema del área, en el área política, ha sido hasta incompetente para asumir estos supuestos roles que se le atribuyen. En consecuencia, esta especie de mantra de la supuesta cúpula no tiene ningún correlato. Esto es, se ha pretendido equiparar el comité político o ser parte de una organización política vía aplicación analógica. Han construido esta figura de la supuesta cúpula para equiparar a ser parte o una organización criminal. Y todos sabemos, su señoría, que en el derecho penal no cabe la analogía. Asimismo, señores magistrados, respecto del supuesto delito de lavado de activos, en el caso de mi defendida, no existe ningún testigo, no existe ninguna prueba documental que le atribuye algún manejo, alguna recepción de activos y menos la distribución de estos fondos. Ya he dado cuenta a su señoría que el denominado factor Reati, que sirvió para gatillar su internamiento en un centro penitenciario, ha sido refutado. Esto es, su señoría, ustedes, por ejemplo, en la sentencia 160-2014-357 del señor Álvarez Aguilar, expedida el presente año, el 14 de marzo del 2024, han sido escrupulosas en cuál es el estándar que se debe observar para la construcción de una figura de lavado de activos. Y literalmente en el ítem 95 ustedes han señalado que tiene que tener pleno conocimiento de la procedencia ilícita. Asimismo, tiene que estar estrechamente vinculada a las actividades criminales de donde provenían los fondos mancillados. Este estándar de exigencia en lavado de activos que ustedes han fijado al resolver y expedir esta sentencia de su señoría ha sido inobservado por el ente persecutor. Ni siquiera, y no me voy a explayar en esto, ha podido acreditar la procedencia ilícita, ni siquiera ha podido explicar o postular algún elemento de convicción o el compromiso de actuar un testigo que dé cuenta de que mi patrocinada, ubicada en el área política, tenía pleno conocimiento de la supuesta procedencia de estos activos maculados. Es más, el ente persecutor se ha comprometido a ustedes únicamente en alcanzar el umbral del dolo eventual. En materia de lavado se ha dicho, vamos a acreditar el dolo eventual, cuando lo que ustedes han exigido y el estándar de probatorio para un lavado de activos, y reitero lo siguiente, tenía pleno conocimiento. Y esto también, señoría, hay que dar cuenta de la grave omisión, porque en el caso del lavado de activos no solamente es un mero dolo eventual,
sino el aspecto subjetivo distinto del dolo, que son los elementos de tendencia interna trascendente. Nada de esto se ha postulado para acreditar en este juicio oral, y peor aún, no existe ningún correlato de elementos de convicción, órganos de gobierno o documentales que puedan alcanzar este umbral que ustedes han fijado. En consecuencia, su señoría, y de la misma tónica en el delito de asociación ilícita para delinquir, ustedes también en este caso han emitido sentencia en el ítem 9.2 en materia de asociación ilícita para delinquir. Ustedes ya han hecho la diferencia de lo que son los comportamientos, por ejemplo, en comunicaciones, el acompañamiento a un personaje político, de lo que son y de lo que constituye integrar una organización o una organización criminal, señores magistrados. No nos olvidemos que estos hechos se remontan al año 2011, y en el año 2011, a diferencia de la regulación vigente actual, establecía una única modalidad de poder configurar el delito de organización criminal, y era necesariamente integrar. Ahora se ha aperturado todo un abanico de opciones. Esto es, señores magistrados, hasta ni siquiera el ente persecutor ha observado los estándares fijados en materia de asociación ilícita para delinquir, y ha pretendido equiparar el haber supuestamente coordinado, el supuestamente haber interactuado con lo que se exige en ese entonces el tipo penal, que es únicamente la modalidad de integración. Por otro lado, señores magistrados, en cuanto al delito de obstrucción a la justicia, ya el doctor Percy García Cabero ha establecido cómo se ha mutado de una supuesta inducción, que es lo que fue objeto de los debates durante la etapa intermedia, y se ha incorporado sorpresivamente el medio comisivo amenaza. Cuando esto, señores magistrados, y esto es relevante tenerlo presente, las actas de discusión de la etapa intermedia y cómo se fijaron, cómo concluyeron el objeto que debe ser materia de este juicio oral. Por ejemplo, en el caso de obstrucción que se le atribuye a mi defendida, no existe ningún testigo, no existe ninguna documental que la sitúe hasta físicamente en una supuesta reunión con estos supuestos testigos, con los señores abogados. No existe ningún testigo que dé cuenta. Sin embargo, señores magistrados, se ve incorporado a mi defendida en este supuesto delito de obstrucción. Asimismo, cuando se efectuó los debates sobre el delito de obstrucción, se estableció con la aquiescencia del Ministerio Público que no operaba el agravante que consistía en la aplicación de la ley de lavado de activos, la ley 27765. Por algo elemental, señores magistrados, porque ya a la fecha esa ley se encuentra derogada. Existe otra versión de lavado de activos, y el consenso que se alcanzó en la etapa intermedia respecto a este ilícito penal es que efectivamente estaba derogada esa ley y no podía ser aplicado. Sin embargo, en el año 2024, en la presentación de los cargos del Ministerio Público, nuevamente han incorporado esta agravante que se encuentra derogada. Esto pues es un indicador de cómo se ha construido una persecución penal que no observa ni siquiera la legalidad, los derechos fundamentales y el debido proceso. Asimismo, señores magistrados, se ha pretendido también utilizar o escribir la versión del señor Mejía Leca como un supuesto elemento de cargo de mi patrocinada. Sin embargo, no se ha reparado, señores magistrados, que el señor Mejía Leca no ha formulado ningún cargo contra mi defendida. Y hemos escuchado también en los alegatos iniciales de la instalación de este juicio oral cómo la defensa técnica ha dado cuenta que el señor Mejía Leca fue un postulante a colaborador eficaz, y la propia Fiscalía desaprobó su colaboración eficaz, desterrando pues cualquier mérito probatorio. Y asimismo se ha dado cuenta también y se ha alcanzado este consenso de que ni siquiera va a participar en el juicio oral por un estado de salud. En consecuencia, hemos llegado al mismo punto en el que nos encontrábamos. Es lunes y martes, pues. El año 2019, señorita presidenta, señores magistrados, mi patrocinada fue privada de su libertad por este denominado factor Reategui, y la sala, como he dado cuenta, lo desterró, y este único elemento, sin agregar ningún elemento de convicción, sin ningún medio probatorio, sin haber observado la supuesta progresividad que debe existir en una
durante el proceso penal se ha vuelto a reeditar. Esto es, cómo este denominado factor Reategui que no sirvió para la investigación preparatoria porque fue desterrado como una imputación necesaria y específica, cómo esto nos puede haber llevado a una acusación y ahora transitar al juicio oral y con una vocación de una sentencia que, sumado los 4 delitos, se pretende imponer a mi defendida 30 años de prisión preventiva. Esto que no sirvió para, y reitero, para una investigación preparatoria, ¿cómo nos puede haber transitado hasta este estadio? Siendo y así, señores magistrados, y dado que mi patrocinada se trata de una persona de 74 años de edad, una persona que solamente se ha limitado al área política, a participar en un partido político, y como he dado cuenta, ya el Tribunal Constitucional ha zanjado que esta participación en el accionar político y integrar un partido político en modo alguno se puede equiparar a una organización criminal. Dicha imputación por dicho ilícito penal está desterrado. Por otro lado, señores magistrados, durante el juicio oral no voy a indicar de que ustedes van a evidenciar, sino que en el caso de mi defendida, particularmente en el caso de la señora Ana Ger Garfias de Vega, no es cuestión de evidenciar, sino que ya la justicia penal, intraproceso penal y la justicia constitucional ya ha constatado que respecto de ella no existe ninguna imputación. Esto es, en el presente caso, señores magistrados, se han invertido las reglas de juego que priman en el juicio oral. La acusación y la defensa no están sometidas o no juegan bajo las mismas reglas. La Fiscalía tiene que postular un caso, tiene que construir un caso pasible de ser contrastado mediante datos, y la defensa únicamente tiene que crear dudas, refutar. Sin embargo, en el presente caso se han revertido estas reglas que rigen el juicio oral, y lo que se ha limitado la Fiscalía es en crear pues especulaciones, crear entelequias, figuras etéreas como la supuesta cúpula, que no son pasibles de refutación o falsación. Y en esto es que ha incidido durante todo el proceso la Fiscalía. Y como reitero, que no son pasibles ni siquiera de refutación, ni siquiera tienen raigambre jurídico penal. Señores magistrados, actualmente, y también acá hay que recalcar cuál ha sido, digamos, la estrategia o el instrumento por el cual la Fiscalía pues ha impulsado este proceso penal y ahora nos sitúa en un inicio del juicio oral. Ya lo han recalcado algunos colegas, pero también hay que reseñar lo siguiente, y dice lo siguiente, y de manera textual: se suele decir que no son los argumentos, sino las historias lo que convencen a la gente. Y en este caso hemos escuchado, señores magistrados, cómo la Fiscalía ha ensayado una narrativa política. Sin embargo, quienes van a decidir en estos casos no es un jurado, no es la población, no son los medios de comunicación, sino son jueces formados en el ámbito penal. Siendo y así, señores magistrados, no puede pues postularse una argumentación de naturaleza política y a partir de ello pretender pues imponer una sanción de 30 años en el caso de mi patrocinada. Señores magistrados, culmino con lo siguiente. En el caso de mi defendida, y la pretensión concreta, como ha exigido la presidenta, es que ante estos pronunciamientos ya que he dado cuenta, exigimos, su señoría, muy respetuosamente, que se establezca y se individualice los medios probatorios que, como ya han dado cuenta las defensas, están presentados de manera enlatada, de manera en bloque para todos. Mi patrocinada tiene que afrontar 4 delitos: el delito de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración. Sin embargo, tenemos que reconocer que no sabemos respecto de qué hechos, respecto de qué medios probatorios vamos a defendernos, porque no existe esta individualización. Y más aún, ya el ordenamiento internacional ha establecido que respecto de los adultos mayores tiene que crearse una justicia ad hoc. No pueden darse el mismo trato que a los demás, señores magistrados. Más aún, si he dado cuenta de ya 2 pronunciamientos que no han sido objeto de impugnación,
que han dado cuenta de cómo mi defendida se encuentra en estado de indefensión. En esa línea argumental solicitamos, pues, muy respetuosamente que se exija al Ministerio Público, antes de actuar la prueba personal, que se individualice, que se especifique cuáles son los medios probatorios formulados en contra de mi defendida, porque como ya he dado cuenta, este denominado factor Regategui ya fue desterrado como imputación y no ha existido mayor elemento o progresividad que amerite actuar durante el juicio oral. Asimismo, su señoría, solicito que en su oportunidad, observado este pedido de la defensa, corresponderá pues la absolución de mi patrocinada por estos 4 cargos. He concluido. Muchas gracias. La defensa de Adriana Tarazona Martínez. Doctora Fanny Chudia. Buenos días, señores magistrados de este tercer colegiado penal. Me corresponde formular el alegato de apertura a favor de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés, no sin antes contextualizar que hemos llegado a esta fase del proceso no por un caso de corrupción de funcionarios, no por un caso de compras u obras públicas, ni porque la señora Adriana Tarazona sea funcionaria pública, sino que hemos llegado a esta fase del proceso por un caso de aportes privados a un partido político. El caso de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés es el caso de una ciudadana que por ejercer sus derechos civiles de participación política en la fundación de un partido político en la que elaboró, realizando labores administrativas y ejerciendo legalmente el trabajo de tesorera alterna, ha sido perseguida arbitrariamente por la Fiscalía, ha padecido los rigores y aflicciones a su derecho a la libertad personal y ambulatoria, y además ha sido acusada hoy por 4 delitos con una pretensión penal de más de 30 años de pena privativa de la libertad y 10 meses. Esta acusación, que consta de múltiples versiones y correcciones y que se encuentra fragmentada, por ejemplo, en un documento del 19 de agosto del 2022, más 4 fe de ratas en el que se encuentran los fácticos y las imputaciones, en un documento del 10 de abril del 2023, en el que se encuentran los medios probatorios no individualizados para cada acusado, y en un documento del 28 de septiembre del año 2021, en donde ahí encontrarán las pretensiones penales, es el claro ejemplo de la distorsión y la desnaturalización de un debido proceso. Y es esta acusación que la Fiscalía les ha presentado por 5 delitos, utilizando títulos de imputación como autoría mediata, como coautoría no ejecutiva, para encubrir las falencias probatorias que tiene esta acusación. Acusación por constituir, integrar, organizar y pertenecer a una organización criminal. No, señores jueces, la señora Adriana Tarazona no ha constituido, ni ha organizado, ni pertenece una organización criminal. Como desenfrenadamente esta acusación ha descrito, demostraremos en este juicio que la tesis fiscal subyace en el errado razonamiento de equiparar al partido Fuerza Popular a una organización criminal. De ahí que ustedes van a advertir que el fin delictivo de la supuesta organización criminal al que alude el Ministerio Público es la obtención del poder político, nada más irrazonable. Probaremos que la construcción de imputaciones que se atribuyen por este delito a mi patrocinada tienen que ver con funciones inherentes a toda organización política, como por ejemplo el financiamiento partidario, la función legislativa, la representatividad parlamentaria y la función fiscalizadora. Probaremos que la construcción de la denominada frase "la cúpula", al que ha hecho referencia la Fiscalía, mi patrocinada, según la Fiscalía, pertenecería,
no es más que una frase estigmatizante que ha sido construida en base a una narrativa cargada de puro subjetivismo. Acusación por lavado de activos. No, señores jueces, aquí no hay un caso de lavado de activos. Aquí lo que hay, sí, es un caso de aportes privados lícitos a dos campañas presidenciales, 2011 y 2016. Por eso los más de 1000 testigos que han sido convocados y que vendrán a este juicio, testigos, aportantes directos, aportantes indirectos, aportantes con mandato de representación y aportantes simulados, mal llamados falsos aportantes. Mi patrocinada, la señora Adriana Tarazona, no reúne las características de un lavador. Ella nunca ha constituido empresas offshore en el extranjero, no ha realizado transferencias bancarias internacionales, no ha abierto cuentas en el extranjero, no hay una pericia que determine el incremento respecto de su patrimonio, no ha usado testaferros, no ha constituido empresas en el extranjero offshore, no ha realizado operaciones en paraísos fiscales. Nada de eso ustedes van a advertir en este juicio oral. La conducta de mi patrocinada nunca ha sido observada por un reporte de operaciones sospechosas de la UIF. Y como nada de eso ustedes van a observar en el desarrollo de este juicio oral, la señora Adriana Tarazona, lo que van ustedes a verificar es que ella ha sido un personal administrativo que ejerció funciones de tesorera alterna, legalmente y formalmente establecida y reportada ante el Jurado Nacional de Elecciones en el registro de organizaciones políticas, que ejerció una conducta neutral, siempre actuando bajo el principio de confianza. Por eso es que la Fiscalía, como no hay nada de pruebas para verificar si acá estamos frente a un caso de lavado de activos, la Fiscalía ha construido su acusación bajo el escudo de la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Una teoría que, por cierto, fue concebida para llevar a juicio a exmilitares nazis después de la Segunda Guerra Mundial ante el exterminio del pueblo judío, pero que hoy en nuestro país se ha echado mano indebidamente de esta teoría para suplir y para llenar las deficiencias probatorias que este caso tiene. Señores magistrados, ¿y por qué digo que hay deficiencias probatorias? En el supuesto del aporte de Odebrecht para la campaña de 2011, más allá de que los directivos puedan venir o no a este juicio oral a rendir su testimonio, más allá de que no se podrá probar el conocimiento ni presunción de conocimiento de la señora Adriana Tarazona respecto de supuestos aportes de esta empresa, ni que tampoco se determine la ilicitud de la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, hay un dato relevante que el Ministerio Público no les ha dicho, y es que existe una pericia que trató de determinar la ruta del dinero y que concluyó los mismos peritos oficiales del Ministerio Público que no era posible determinar dicho aporte haya ingresado a las cuentas del partido político Fuerza Popular, y menos aún que el supuesto aporte haya provenido de la caja 2 de la empresa Odebrecht. Eso no les ha dicho el Ministerio Público. Se ha hablado acerca del aporte del empresario Juan Rasmus Echecopar, quien aportó en la campaña 2011 y 2016. Sin duda, es un empresario que en vida fue dueño de la empresa Sanco, South America Mineral, y de la empresa sudamericana de fibras, siendo su accionista mayoritario con un porcentaje de participación del 99.9%, y por ello percibía utilidades y dividendos
producto de sus actividades empresariales, también generaba acreencias entre sus empresas. Y son estas utilidades y estas acreencias de este empresario Juan Rasmus Echecopar que él decidió aportar a las campañas políticas del partido. Las pruebas respecto de la licitud, ustedes lo advertirán en el desarrollo del juicio. Todos los testimonios de los directivos de la empresa sudamericana de fibras, las cartas extractivas por extracción de sus utilidades que provenían del banco Scotiabank y también los recibos firmados por el propio señor Juan Rasmus Echecopar. El aporte de Dionisio Romero Pauletti en la campaña 2011 por más de 3.650.000 dólares que fueron retirados en efectivo en 17 operaciones, fueron lícitas. Su procedencia fue los dividendos del conglomerado empresarial Credicor, dividendos, utilidades que le correspondían al señor Dionisio Romero Pauletti. Se probará en este juicio que todos estos retiros fueron debidamente registrados en los libros contables de Credicor. Se presentará y se probará como prueba documental el informe de la empresa auditora Ernst & Young, que el propio Dionisio Romero presentó en este caso para establecer la regularidad de la disposición de sus utilidades. En la campaña 2016… Un ratito, por favor, apague su celular. Por favor, recuerda a todas las partes, tengan su celular en vibrador o apáguenlo. Continúe, doctora. Gracias. En la campaña 2016, el aporte del señor Dionisio Romero Pauletti provino de una empresa familiar del Grupo Romero, Inversiones Piuranas, Sociedad Anónima, en donde también se generaron utilidades y dividendos. Y son estas utilidades producto de las actividades empresariales del señor Dionisio Romero que él decidió aportar a las campañas políticas del 2016. No vaya a demorar un montón, pues. Hugo Tasaico, por favor, tener cuidado con su micrófono. Continúe, doctora. Muchas gracias. Las pruebas de la licitud del origen del dinero proveniente de inversiones piuranas para la campaña del 2016, el registro contable de la empresa Inversiones Piuranas que ha sido ofrecido como prueba documental, el libro mayor de la empresa en el que se registran los dividendos, el informe emitido por la empresa auditora Ernst & Young, presentado por el señor Dionisio Romero Pauletti, en el que se describió la trazabilidad del dinero lícito y su respectivo registro contable, así como el acta general de accionistas del 28 de diciembre del 2016 y su respectivo pago de impuesto a la renta por SUNAT por la distribución de dividendos. No hay fraude en la administración de personas jurídicas, no hay delito de lavado de activos. Señores jueces, dinero en efectivo de probada procedencia lícita no es lavado de activos. El supuesto aporte del señor Juan José Calle Quirós, que la Fiscalía aduce, provienen del narcotráfico. Falso. El aporte del señor Juan Calle Quirós fue un aporte lícito. No se encuentra investigado, no tiene proceso alguno por dicho delito. Pero lo más relevante es que dicho aporte, por un aproximado de 15.000 dólares que fue emitido con cheque de gerencia no negociable, nunca fue cobrado por el partido político Fuerza Popular. Dicho cheque fue puesto en custodia en una notaría pública para que su emisor lo pudiera recoger. Es decir, no se cobró, no ingresó a las cuentas del partido y menos se utilizó en las campañas presidenciales.
el caso Confiet, que el Ministerio Público acusa a mi patrocinada por lavado de activos en la modalidad de conversión bajo el título de imputación de autoría mediata. En el razonamiento de la Fiscalía, la donación que hicieron los empresarios a Confiec para la campaña de promoción de la inversión privada es porque en el razonamiento fiscal, en esa certeza fiscal que ha dicho tener, el señor Ricardo Briceño habría sido el instrumento, el subordinado de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. Un absurdo total que en toda mi carrera profesional jamás había visto semejante imputación. Desde nuestra defensa probaremos no solo lo irracional de esta imputación, sino también que se acreditará con los testimonios de los directivos de Confiet, que ninguno conoce a la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés, pero lo más relevante es que las donaciones que hicieron los empresarios a la Confiet fue ingresada a la contabilidad del Confiet, fue administrada por el tesorero de Confiet y fue utilizada para las campañas de promoción de la inversión privada de la Confiet. Ahí el partido político no tuvo ninguna injerencia, ninguna incidencia, y menos la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. El Ministerio Público ha hecho referencia acerca de las actividades proselitistas y ha señalado en las alegaciones de las sesiones pasadas, en sus alegatos de apertura, ante ustedes, señores magistrados, que respecto a las actividades proselitistas, el fiscal les ha dicho: voy a probar que en dichas actividades proselitistas que se realizaron en la campaña 2011 y 2016 no se individualizó a los participantes a dichas actividades. Es decir, no se identificó a quienes compraron las tarjetas, las rifas, como que si ello fuera relevante para determinar si estamos o no ante un caso de lavado de activos. Lo que esta defensa probará, señores magistrados, es que dichos eventos de financiamiento proselitista sí se realizaron y sí recaudaron los fondos que se informó ante la OMPE. Y para ello nos sustentaremos en las mismas pericias que el Ministerio Público mandó a elaborar a los peritos, como son pericias de fiscalización a todas las actividades proselitistas en las que se acredita su existencia y su real recaudación. Y el material probatorio que hemos ofrecido, además, las facturas de los gastos, los recibos, los testimonios de los participantes, los estados de cuentas del partido en las que se acreditan cada uno de estos ingresos. Acusación por falsa declaración en procedimiento administrativo o falsedad genérica. No, señores magistrados. Del resultado de la actividad probatoria quedará determinado, primero, que la señora Adriana Tarazona no elaboraba informes contables al interior del partido a ser informados ante la OMPE. La señora Adriana Tarazona no tenía conocimiento de que algunos directivos del partido recibían los aportes en efectivo lícito de parte de los empresarios nacionales. No participó de dichas reuniones. Tampoco tenía conocimiento de que algunos directivos del partido realizaron las cancelaciones en efectivo por deudas publicitarias a los medios de comunicación. Por ello es que los informes financieros del partido reportados a la OMPE registran lo que las oficinas de contabilidad y tesorería del interior del partido se sabía. Acusación por obstrucción a la justicia. Señores jueces, quisiera que adviertan acá que hay una imputación defectuosa que el juez de investigación preparatoria no supo controlar. No se establece cómo, dónde, cuándo, qué acción de la señora Adriana Tarazona puede configurar este delito. Pero aún con todo ello, ninguno de los testigos
convocados a este juicio para acreditar este supuesto delito podrá señalar siquiera que conoce o que ha tratado con la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés. Respecto a la pretensión civil, no se logrará probar el daño civil indemnizable, porque la señora Adriana Tarazona no le ha causado ningún perjuicio al Estado peruano. Antes bien, al final de este juicio quedará en evidencia la responsabilidad civil del Estado de haber llevado a juicio a una ciudadana inocente y de haberle generado graves perjuicios a sus derechos constitucionales que al día de hoy le han causado incluso una grave afectación a su derecho a la salud. Y finalmente, señores magistrados, y con esto concluyo, lo que ofrezco es probar la inocencia de la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés para que ella sea declarada absuelta, para que sea declarada inocente y que con ello, al final de este juicio, el sistema de administración de justicia pueda desagraviarla de la cadena de arbitrariedad que contra ella se han venido cometiendo. He concluido. Gracias, doctora. Continuamos con la defensa de Mario Bedoya también. Sí, señora magistrada. Estoy en la virtualidad. ¿Puede empezar? Sí, doctor. Muchas gracias. Señores magistrados, en respeto a la celeridad procesal y al adagio de Ángel Osorio de que la brevedad de los abogados es el manjar de los jueces, seré muy conciso. Señora directora de debate, señores magistrados, la defensa de Augusto Mario Bedoya Cámara inicia su alegato de apertura con la siguiente afirmación. Augusto Mario Bedoya Cámara es inocente, no ha cometido ningún delito, y la labor fiscal que ha abarcado todos estos años no ha podido enervar la presunción de inocencia. La carga acusatoria pretende sindicar a mi defendido dos presuntos delitos, organización criminal y lavado de activos. Sobre el primer delito, organización criminal, artículo 317 del Código Penal, lo que pretenderá el Ministerio Público es importar criterios propios de una presunta organización, política a una presunta organización criminal, lo cual, como veremos en el desarrollo del presente acto oral, no es idóneo para atribuir el antedicho ilícito. Se pretenderá señalar que mi defendido es parte de una presunta organización criminal solo por formar parte de un proyecto político, lo cual no solo implica un sesgo cognitivo, sino una discriminación por el legítimo ejercicio de mi patrocinado a participar en política. La simple adherencia o afiliación a un partido político, la vida partidarista, la promoción de una propuesta política no puede ser considerado un acto ilícito. Se pretenderá establecer su pertenencia sin considerar que respecto a mi patrocinado no se ha podido atribuir ningún predicamento o poder de decisión por parte de éste sobre temas del partido o de la presunta organización criminal. Es más, mi defendido no ha sido ni mencionado en ninguna comunicación, chat, correo electrónico o referido por algún testigo o colaborador eficaz en el proceso de toma de decisiones, quedando todo en el plano de la inferencia. Respecto al supuesto delito de lavado de activos, el Ministerio Público pretenderá vincular a mi defendido con dos hechos relatados en su exposición acusatoria, el caso Odebrecht y el caso de Juan Rasmussen Echecopar. Respecto al primero, se le pretende sindicar una supuesta entrega de dinero a manos de Jorge Simoes Barata, un ex colaborador interesado en librar responsabilidades, quien, como veremos en audiencia, en el año 2018, diligencia en la que no pudo participar la defensa de Bedoya al ni siquiera ser parte aún del proceso, refirió de una manera absolutamente equívoca a una persona de apellido Bedoya, pero con un nombre distinto, a quien después, a instancias de la propia Fiscalía, se señaló que era Augusto Mario Bedoya Cámara. Se verá además, también en audiencia, como ya dijo mi colega el doctor Abanto, las múltiples versiones y fechas en una misma declaración que hizo sobre las supuestas entregas de dinero.
Se acreditará a su vez que esta defensa en el año 2019, 18 meses después de la primigenia declaración, recién pudo interrogar al ex colaborador fiscal Barata de una manera restrictiva, teniendo que enviar por escrito y por adelantado las dos únicas preguntas que se le podían realizar al colaborador de la Fiscalía, y que cuando se le pidió describir fisionómicamente a Augusto Mario Bedoya Cámara, dio una descripción absolutamente equívoca con su persona, refiriendo rasgos de alguien que no tenía parecido alguno con los de la persona de mi defendido, al tiempo de los hechos, años 2010 y 2011. Veremos imágenes que esta defensa ha adjuntado de dichas fechas y que inciden en la incoherencia del dicho colaborador. Respecto al caso de Juan Rasmussen Checopar, señalaremos que, siendo uno de los empresarios más prósperos del Perú, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, ha dicho del propio Ministerio Público en una de sus múltiples acusaciones adjuntas, se pretende sindicar entregas de dinero a mi defendido. En primer término, no abundaré sobre lo que ya dijo el doctor Abanto respecto a que el dinero era del propio señor Rasmussen Checopar. Se acreditará en audiencia que no hubo ninguna simulación. Así lo referirán los empleados y relacionados a esta persona, lo que el Ministerio Público no podrá ocultar, por lo que mal puede señalarse que el, desde ya decimos, inexistente delito previo sea el fraude en la administración a la persona jurídica. En segundo término, ninguno de los empleados de Juan Rasmussen Checopar refiere haber entregado dinero a Augusto Mario Bedoya Cámara. Las antojadizas interpretaciones no corroboradas que alguien pueda hacer no son suficientes para acreditar un dicho. Señores magistrados, esta defensa, en suma, acreditará en audiencia no solo que no se ha podido enervar la presunción de inocencia, sino que establecerá de inicio a fin que Augusto Mario Bedoya Cámara es inocente de los delitos atribuidos. He concluido. Continuamos con la defensa de Pablito Villanera, César Maita Acevedo. Vamos a continuar con lo que está presente. Me llamamos la defensa de Carmela Pazzi. Con su venia, señores magistrados, cuando la acusación es una sombra sin sustancia, la única luz justa es la absolución del inocente. Señores miembros de este honorable colegiado, les presento a Carmela Paucara Pazzi, una mujer trabajadora, empleada dedicada, quien hoy se encuentra en calidad de acusada por el único y simple hecho de haber fungido como secretaria del partido político Fuerza Popular. Imputación que consideramos de bulto por carecer de sustento fáctico, jurídico y probatorio, conforme podrán advertir en el discurso de este plenario. Partamos por lo siguiente, señores magistrados. ¿Cuál es la imputación que se le atribuye a mi clienta Carmela Paucara Pazzi? En resumidas cuentas, el representante del Ministerio Público, conforme han podido oír de su alegato de apertura y conforme obra en su acusación, se le atribuye a mi clienta formar parte de una organización criminal, ¿correcto? En el seno del partido Fuerza Popular, conocido antes como Fuerza 2011. Por su condición de secretaria, haber participado supuestamente en la gestión de activos ilícitos a través del partido para financiar campañas presidenciales en los años 2011 y 2016, bajo órdenes de la líder y la cúpula central de la organización, así como también presentar falsos informes ante la OMPE durante las elecciones generales del año 2016.
donde se incluyeron aparentemente falsos aportantes para aparentar ingresos ilegales. Al respecto, señores magistrados, en el presente juicio se acreditará la inexactitud de lo sostenido por el representante del Ministerio Público. Por el contrario, demostraremos lo siguiente. Primero, que Carmela Paucará Paxi no es integrante de la inexistente organización criminal que ha creado el representante del Ministerio Público, incorporando innecesariamente a diversas personas para dar una apariencia de una estructura criminal. En tal sentido, acreditaremos que mi clienta no ha desplegado funciones delictivas en el seno de la misma, como erróneamente sostiene la Fiscalía. Sin perjuicio de ello, si es que aún así se pretende ver al partido político Fuerza Popular como una organización criminal, acreditaremos lo siguiente: que Carmela Paucará Paxi no estuvo afiliada en el partido político en el año 2011, toda vez que ella laboró para la excongresista Marta Moyano Delgado hasta el 26 de julio del año 2011. Y como es de conocimiento público, las elecciones generales se realizaron el 10 de abril de 2011, en lo que concierne a la primera vuelta, y en lo que concierne a la segunda vuelta fue el 5 de junio del 2011. Por lo que mi clienta no podría haber realizado las supuestas conductas ilícitas que se le atribuyen en el marco del presunto delito de lavado de activos, dado que las mismas deberían haberse perpetrado de manera anticipada a las elecciones generales del año 2011, siendo que mi patrocinada no formaba parte del partido político en ese entonces, toda vez que recién se incorporó al partido en calidad de secretaria, efectivamente, el 16 de octubre del año 2013. 2 años después, señores magistrados. Tercer punto, que respecto a la campaña presidencial de las elecciones generales del año 2016, en efecto, mi patrocinada sí formaba parte del partido político en su comisión de secretaria. No obstante, en virtud del estatuto del partido político Fuerza Popular, antes llamado Fuerza 2011, existían funciones específicas que mi clienta desempeñaba conforme a su rol de secretaria. No formando parte de dichas funciones, señores magistrados, la de custodiar, administrar, con más conocimiento directo e indirecto con el dinero presuntamente objeto del delito de lavado de activos. Toda vez que dicha función le correspondía a otra área, señores magistrados. Le correspondía a otra área. No existiendo disponibilidad alguna por parte de mi patrocinada sobre los activos atribuidos como parte de las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia del delito de lavado de activos. De manera tal que la función desplegada por mi patrocinada, Carmela Paucará Paxi, en su comisión de secretaria, se trataría de una conducta neutral que nada tiene que ver con los hechos que se le imputan el día de hoy, señor magistrado. Cuarto y último punto que se acreditará en este plenario, que de conformidad con la ley de partidos políticos, ley número 28094, el encargado de rendir cuentas en el marco de elecciones generales frente a la OMPE es el área de tesorería, área existente en el partido político, Fuerza Popular, según obra en su estatuto. De manera tal que mi patrocinada, Carmela Paucará Paxi, en su condición de secretaria, no poseía la obligación legal de rendir cuentas respecto al financiamiento de las elecciones generales del año 2016. Mucho menos participar en dicha actividad, puesto que dicha función, como hemos señalado, le correspondía a otra área. ¿Bien? Y si por otro lado hablamos de apoyar en la redacción de algún documento, claramente no es una conducta relevante, señora magistrada, dado que se trataría de una conducta neutral propia del cargo de secretario. En tal sentido,
las supuestas conductas atribuidas a mi clienta en el marco del presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso con falsedad genérica, no alcanzarían en lo absoluto a mi patrocinado. De ninguna manera, señores magistrados. En ese sentido, señores jueces, no vendrá a este plenario ningún órgano de prueba que acredite la tesis fiscal. Tampoco se oralizará ninguna documental que logre ese objetivo. Magistrados, ustedes no encontrarán prueba directa ni indiciaria en contra de mi cliente, demostrándose en ese sentido a partir de la actividad probatoria que estamos frente a una imputación de multa. Independientemente de ello, señorías, por parte de esta defensa técnica, vendrán al plenario los siguientes testigos: Francisco Arenas Borda, William Lara Gálvez y Hugo Arenas Huarta, simpatizantes de la organización política Fuerza 2011, quienes manifestarán que mi clienta no tuvo ninguna participación en la campaña electoral de dicho año. Vendrá también a este plenario la ciudadana Alejandrina Carranza Noriega, dirigente de Comedores Populares, quien conoció a mi clienta cuando ésta trabajaba en el despacho de la excongresista Marta Moyano, y en esa línea nos dirá que mi clienta no participó en la campaña electoral del año 2011. Vendrá a este plenario, señores magistrados, la propia excongresista Marta Moyano Delgado, quien nos dirá que mi clienta trabajó desde el año 2006 hasta el año 2011 en su despacho, por lo que no tuvo ningún tipo de participación en la campaña de 2011. Del mismo modo que no tuvo ningún cargo al interior del partido político en ese. A su vez, vendrá también Cecilia Isabel Chacón de Betori, en su condición de excongresista de la República por el periodo 2006-2011, quien nos dirá que efectivamente mi clienta trabajaba en el despacho de Marta Moyano, así como también acreditará su nula participación en la campaña electoral del año 2011. Asimismo, se oralizarán en calidad de pruebas documentales las siguientes: la constancia de trabajo de mi clienta de fecha 16 de octubre del 2016, del cual se advertirá que mi clienta labora en la organización política Fuerza Popular desde el 16 de septiembre del año 2003 hasta la actualidad en el cargo de secretario. Y se realizará también el certificado de trabajo número 0940-2018 de fecha 16 de octubre del año 2018, del cual se advertirá la relación laboral que mi clienta desarrolló en el despacho de la excongresista Marta Moyano desde el 27 de julio del año 2006 hasta el 26 de julio del año 2011. Es así que demostraremos fehacientemente en el decurso de este plenario, señores magistrados, la atipicidad de las conductas atribuidas a mi patrocinado, así como también la inexistencia de prueba incriminatoria contra la clienta y con ello la inocencia. Por todo lo expuesto, señores jueces, solicito que se declare la absolución de mi patrocinada Carmela Pausara Paxi en todos sus extremos, por los delitos que injustificadamente se le atribuyen. Esto es organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, en concurso con falsedad genérica. He culminado. Muchas gracias. Gracias. Bien, la defensa de Villena. Muy buenos días, señores magistrados, señora presidenta. Asumo la defensa del señor José Ricardo Martín Briceño Villena,
quien está acusado, en este caso, por el delito de lavado de activos agravado en relación a una organización criminal bajo la modalidad de conversión y relacionada con la campaña electoral de Fuerza 2011 en el año 2011. Quisiera comenzar sosteniendo que en un debido proceso y desde una concepción racional, las partes no traemos al colegiado certeza fiscal o certeza de la defensa. Lo que traemos son hipótesis, proposiciones fácticas o enunciados fácticos que conforme a la prueba disponible que se actuará en este juicio, ustedes la valorarán y tomarán una decisión. Un juicio de aceptabilidad respecto de si la tesis de la fiscalía es la que corresponde declarar como cierta o el de la defensa. ¿Y por qué hacemos esta referencia a la certeza fiscal? Porque ¿cómo puede haber certeza fiscal si en la acusación escrita, que tiene miles de folios, el Ministerio Público acusó y patrocinado por 4 modalidades de lavado de activos: conversión, transferencia, ocultación y tenencia? Pero luego de las sucesivas mutaciones, y que todos han criticado, no sé cuántas son, la verdad que acá de la cuenta, resulta que ahora está acusado solo por conversión. Entonces, ¿cómo se puede hablar de certeza? Más bien debería hablarse de incerteza, de incertidumbre. La defensa tiene que estar haciendo su mayor esfuerzo por determinar dónde están los hechos que finalmente involucran al patrocinado. Y tampoco nos ayuda el acto de enjuiciamiento, porque se basa en 3 documentos de la Fiscalía, los cuales ustedes seguramente en algún momento tendrán que corroborar, porque no olvidemos que la base del juicio es la acusación. Los alegatos iniciales son eso, presentación de ideas, de hipótesis, pero ustedes tendrán que verificar a efectos si hay correlación, congruencia, bien. Y esta falta de rigor es lo que nos lleva a establecer como tesis de la defensa, teoría del caso, la inexistencia del delito previo o delito fuente, en este caso, la del delito de lavado de activos, y la defensa, como tiene el caso, demostrará en este juicio que Ricardo Briceño Villena no solicitó, no captó, no recolectó, no dispuso de ningún fondo que hubiera ingresado a CONFIEP por los llamados aportes o donaciones de los grupos empresariales, ni tampoco el de otros, que fue uno de los grupos que aportó $200.000. Este es un caso más bien, señores, en el que hay un tema ideológico. Más que un caso penal, es una cuestión de ideología. El señor fiscal en su alegato inicial ha dicho que no es un tema ideológico. Fíjense ustedes cómo ha trascendido el tema, que el fiscal en una acusación inicial o un alegato inicial ha dicho que el tema no es ideológico. Pero él mismo se contradice, porque en su acusación escrita, como 11, folio 3103, dice todo lo contrario. Dice que la CONFIEP diseñó una campaña para apoyar la continuidad del modelo económico, para evitar que cayera el poder en manos del candidato chavista en el 2011, y que a través de sus spots publicitarios o comunicacionales habría generado zozobra, confusión en la población, con la finalidad de torcer la voluntad popular. Pero además dice que de esta manera la CONFIEP facilitara la llegada al poder, dice, de la candidata Keiko Fujimori, y por tanto ese modelo económico de propiedad privada, libertad de empresas, libertades económicas, iba a continuar. Entonces, aquí estamos frente a un caso de lavado de activos o frente a un tema en el cual se imputa a Ricardo Briceño tener alguna simpatía, o a los señores empresarios alguna simpatía, afinidad con un partido político, un modelo económico, que por cierto, modelo económico que está en la Constitución y que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional.
y que no se puede cambiar porque haya un plan o programa político únicamente. Es una realidad las libertades económicas. Y es una realidad también que esas libertades, es decir, aquella actividad que realizó CONFIEP y que se le atribuye a mi patrocinado, tienen que ver con los fines, objetivos de la CONFIEP, artículo 5 de sus estatutos. Promover la inversión privada, las libertades económicas, difundir la economía de mercado, la empresa, etc. No es una sociedad anónima, no es una asociación o un club, es una asociación gremial que tiene que ver con los intereses de los grupos empresariales o sectores empresariales y que es un actor, quieras o no, en el debate público y quieras o no también defiende intereses y la Constitución. Sin embargo, se le está en cabeza de Ricardo Briceño acusando a la CONFIEP de haber perdido una cierta neutralidad y haber optado por apoyar un modelo o la continuidad de un modelo económico. Pero lo que nos llama poderosamente la atención, y para quienes hemos tenido alguna experiencia en lo judicial, es que en la acusación no dice en qué spot, cuándo se publicaron, de qué manera es que se torció la voluntad popular o se causó zozobra en la población. Casi como un acto terrorista. Bueno, nunca se ha realizado una diligencia de visualización, ni escucha ni de audio, ni de videos o spots publicitarios. Hasta ahora no sabemos. Yo tengo alguna idea, pero no la voy a mostrar porque no tengo el expediente. Es que a veces se repite lo que terceras personas le dicen a los que están operando en el sistema de justicia. Y eso no puede ser. El conocimiento privado no puede terminar siendo descrito en una acusación y menos cuando no tiene un apoyo en una evidencia. Ustedes tendrán la oportunidad de ver cada uno de esos spots, que no son muchos, y también escuchar los programas radiales y verificar si en efecto causa zozobra, causa temor en la población, confusión, o le va a torcer su voluntad para elegir. Ustedes serán los que verifiquen eso. Pero por otro lado, parece que nos olvidamos que el ordenamiento jurídico no solamente es el derecho penal, porque acusar a una entidad privada, a un privado, de hacer una suerte de, vamos a decirlo, propaganda electoral o proselitista en favor de una opción política o de un plan o programa o organización política, no es un ilícito penal. No constituye delito. Ustedes revisen la Ley General de Elecciones y no está como un delito electoral. Es más, en el 2011 estaba en vigor el reglamento de propaganda electoral, aprobado por resolución 136 del 2010 del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora tenemos otro reglamento que ya no solamente habla de propaganda electoral, sino de neutralidad. ¿Pero qué dice ese reglamento? ¿Dice algo sobre los privados? Absolutamente nada. No dice nada. Pero no solamente eso, sino que establece cuáles son los supuestos de infracción a las normas de propaganda electoral. Y dice quién se encarga de procesar, fiscalizar y procesar eso. El jurado electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y administrativamente la Dirección de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se ha realizado en aquella oportunidad alguna acción de fiscalización, alguna acción que haya determinado un proceso o un cuestionamiento a esa actividad supuestamente de propaganda electoral o de apoyo a una opción política? Ninguna. No solamente no se ha visto, sino que no hay un correlato ni siquiera de ilícito administrativo. La Fiscalía lo que ha pretendido es sostener que Ricardo Briceño, ¿no es cierto?, captó $2.077.500 para encubiertamente apoyar a Fuerza Popular o a Fuerza 2011. Y dice que lo hizo desviando los fines de la institución, violentando los códigos de conducta. Bueno, la inobservancia de los códigos de conducta, que yo sepa, no es actividad criminal, por tanto no es delito fuente de un delito de lavado de activos. Ahora bien,
Ricardo Briceño no solicitó ningún activo, y mucho menos presumiendo que pudiera ser ilegal, porque vendrán a juicio todos los asistentes, representantes de los grupos empresariales, todos los asistentes a la reunión del 19 de abril del 2011, todos, que ya declararon a nivel fiscal y han dicho que en ningún momento mi patrocinado refirió o pidió o captó fondo para apoyar a Fuerza 2011, ni para ninguna campaña política. El mismo Barata, en su declaración del marzo de 2020, ha dicho que no le consta que Briceño haya sido el que hizo alguna solicitud, que se conversó en general, dijo, ¿no? Pero no hubo ninguna solicitud de Briceño. Y también dijo algo más, porque a partir de esa declaración inicial de Barata es que se arma todo este tinglado. Dijo, esos $200.000 proceden de la contabilidad de nuestra empresa, es decir, está bancarizado, dijo, y nos han dado un certificado de donación. O sea, ¿qué ocultación? ¿Qué ocultar la identidad de los activos? Si él mismo está diciendo que está bancarizado y tiene su correlato en un certificado de donación que luego lo usó para efectos de gastos fiscales según las normas de SUNAT. Tampoco Ricardo Briceño dirigió la campaña de promoción de la inversión privada que señala el señor fiscal. ¿En qué se basa la Fiscalía para sostener que Ricardo Briceño dirigió la campaña? En la testifical equívoca del señor Humberto Speciani, quien era presidente en esos momentos de la CONFIEP. No sé si por eludir su responsabilidad o por qué otra cosa, se le ocurrió decir que en comité ejecutivo del 11 de enero del 2011 se le había encargado por razones prácticas al señor Ricardo Briceño hacerse cargo de la campaña 2, que es la campaña que se realiza a partir supuestamente del 19 de abril del año 2011. Pero nosotros hemos aportado prueba y ustedes verán esa prueba que determina todo lo contrario. No solamente habrán declaraciones testificales, como la de su gerente general, que dirá pues que quien se encargaba incluso de entregarle la lista a él de los donantes era el señor Speciani. Mostraremos el acta del comité ejecutivo del 11 de enero del 2011 que no dice lo que dice el señor Speciani, es decir, que no hay ningún encargo al señor Briceño. Se actuará también la oralización de todos los cheques donde él dispone de los fondos, todos los cheques firmados por el señor Humberto Speciani y por su gerente general. También se tendrá que oralizar la carta de CONFIEP que dice que el señor Briceño no dirigió la campaña. Pero para que no quede ninguna duda, se oralizará el documento denominado correo electrónico que con fecha 4 de julio invita el señor Speciani a todos los aportantes, ¿no es cierto?, para la campaña 2 de promoción de la inversión privada, dentro de lo cual estaba el señor Barata, y el 12 de julio rindió cuentas sobre esas actividades que realizó en las campañas comunicacional de promoción de la inversión privada. Entonces, si no solicitó, no recolectó, no dispuso, no tuvo en su poder, ¿cómo es que así la Fiscalía dice que falseó balances? Porque para cometer el delito previo de fraude de investigación de personas jurídicas hay que ser pues el presidente, administrador, gerente o administrador de hecho, pero ninguna de esas condiciones tenía el señor. Pero, ¿cómo así entonces señala que ha falseado balances, obviando algo tan elemental que obra en el expediente? Que los balances no se aprobaron en la ventana o espacio temporal que el fiscal lo acusa a Ricardo Briceño. El señor fiscal en su alegato inicial acusado ha dicho, el señor Briceño captó, procesó, hizo todo entre el 19 de abril y el 18 de mayo del año 2011. O sea, en 30 días hizo todo. Bueno, los balances se aprobaron o se elaboraron el 31 de diciembre del año 2011 y fueron aprobados el 15 de marzo del 2012 por la Asamblea General de todos los asociados de CONFIEP, que son 30 gremios. La Fiscalía siquiera con razonabilidad ha presentado una pericia que determine ese falseamiento. Nada. ¿Qué ha hecho la defensa? Ha presentado los informes
de CONFIEP, de auditoría independiente de las empresas Deloitte y Grant Thornton, donde se dice que no ha habido pues ningún desvío de fondos, no ha habido absolutamente nada que haya hecho el señor Ricardo Briceño. Y además hay una gran contradicción en la acusación. Ya estoy yendo en el último tramo. La gran contradicción es que, por un lado, dice que ingresó el dinero a Fuerza Popular y por otro lado, en su alegato inicial, dice que, se hizo una campaña a favor, o sea, que CONFIEP usó sus propios recursos, hizo una campaña a favor de Fuerza 2011. Entre ellos, dice, 2 encuestas hizo el señor Briceño, ¿no? Hizo 2 encuestas. Bueno, pues este no es un caso en el cual se haya sacado dinero de las bóvedas o de las cajas fuertes, se haya entregado en bolsas, si se ha entregado dinero, o se ha transferido dinero, o se ha pagado algo. No. Ni en dinero ni en especie. Simplemente se está acusando a Briceño que la CONFIEP habría hecho una suerte de apoyo a la continuidad del modelo que supuestamente era el proyecto político de Fuerza 2011. Pero el delito además de que se le atribuye como hecho activo, como hecho previo o actividad criminal previa, es que hizo un desvío de los fondos. Es decir, cuando ingresan los fondos, porque no ha dicho que el delito proviene de cada uno de los actividad criminal de cada una de las empresas, ¿no? Grupo Gloria, Yura, Sauder, no dice eso, dice proviene del fraude en la administración de personas jurídicas que el señor Briceño habría realizado en perjuicio de la CONFIEP. Y la CONFIEP dice, a mí no me ha pasado nada. Es más, hay una resolución de archivo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal a quien el señor fiscal le remitió para que vea el tema de fraude, porque no iba a conocer él. Y la Fiscalía lo archivó. Dijo que no se había cometido ningún perjuicio en CONFIEP. Y eso es elemental, porque CONFIEP ha presentado todos los documentos que acredita que no ha hecho. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, en este caso concreto, hay lo que se llama un consumo del objeto penal a partir de que la misma conducta que se atribuye como fraude en la administración de personas jurídicas es el supuesto acto de conversión. Me explico. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas es haber desviado los fondos de CONFIEP para fines distintos, es decir, para apoyar la campaña. Y el delito de lavado de activos consiste en lo mismo, en haber desviado. Entonces no puede ser, dice el profesor Aranjuez en su trabajo sobre blanqueo de capitales, no puede ser posible que haya un lavado de activos cuando el objeto ha sido consumido por el delito previo. Y este es el caso, porque el desvío es la materialización de la modalidad prevista en el inciso 8 del artículo 198. Asimismo, la Fiscalía ha obviado un elemento objetivo del tipo. Recordemos que le ha aplicado la Ley 27765, modificado por el Decreto Legislativo 986, vigente en el momento de los hechos, 2011. Y esa norma no es, como dice en su acusación, con una finalidad trascendente, ¿no? de ocultar la identidad de los activos. Es un elemento objetivo y lo convierte en un delito de resultado típico, como dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario número 3 del 2010. ¿Y acaso ha descrito, siquiera acreditado algo o ha propuesto cómo acreditar ello? Absolutamente nada. Eso es en cuanto a la CONFIEP, pero en cuanto a la CONFIEP y la campaña Fuerza Popular, pero hay algo más, y voy cerrando. Le atribuyen también haber cometido el delito de lavado de activos bajo la forma de conversión porque la CONFIEP dio una donación a una asociación denominada Reflexión Democrática. ¿Y cuál es el gran pecado? El gran pecado por el que pide 11 años a Briceño Villena es que Reflexión Democrática resultó ser una asociación que convocó a concurso a varios postulantes al Congreso, dentro de los cuales fueron beneficiados 5 aspirantes al Congreso por Fuerza 2011, de 23 que fueron finalmente apoyados con esas becas, que eran capacitación y apoyo para su campaña. La pregunta es, ¿dónde está el delito ahí de lavado de activos? ¿Cuál es el delito previo? Es más,
Fue Speciani el que dio las instrucciones para que el dinero fuera transferido, ¿no? El señor Briceño. Pero más allá de quién lo hizo, ¿cuál es el delito? ¿Dónde está? ¿Qué delito se ha cometido ahí? Que no le guste que finalmente algunos miembros de Fuerza Popular tuvieran ese apoyo, es otra cosa, pero eso pareciera que hubiera más un reproche moral, de moral política, no sé, de posicionamiento ideológico, más que una cuestión de carácter penal. En resumen, señores, este es un caso que, por la persecución irrazonable que ha sufrido el señor Ricardo Briceño Villena, que le ha afectado no solamente en lo moral, sino en la propia salud, pero aún a pesar de ese quebrantamiento, él a sus 67 años, como ingeniero industrial, continúa en la brega y como empresario en la brega de mejorar la calidad de los peruanos a través de producir puestos de trabajo, es decir, dedicarse a la actividad económica. Y no es justo que a una persona se le someta durante 6 años solo por el prurito de tener un sesgo, de ver solamente aquello que le conviene, pero olvidándose del principio de objetividad, ver toda la prueba, todos los cheques, todos los documentos que acreditan todo lo contrario, que el señor Briceño no tuvo ningún contacto con los activos. Porque para cometer el delito de lavado de activos hay que tener o un contacto material, porque a él le acusan de ser autor material, o una disposición, es decir, tener la capacidad para disponer de los activos, cosa que no se ha producido. Yo espero, me hubiese gustado que esté presente aquí el titular de la Fiscalía, yo espero, porque no es un acto discrecional, espero que el fiscal retire su acusación una vez que se practique la prueba. Eso es lo que debería ocurrir, lo racional que debería ocurrir. Y si esto no es así, obviamente esperamos que en su momento la decisión sea la declaración de inocencia de Ricardo Briceño Villena. Muchas gracias. Muy bien. Se va a hacer un receso de 20 minutos para que puedan usar los servicios, de repente alguna otra cosa que ustedes. Y volveríamos a las 11:12, ¿no? 11:15, a las 11:15.